Bienvenido a una de mis últimas obras. Se trata de una lámina botánica relacionada con el almendro para un calendario que me han encargado. Acompáñame mientras la dibujo. Como siempre, todo comienza con un encaje donde dispongo las partes de la planta. Procuro llenar la lámina con las diferentes fases de esta planta, incluso colocar algún detallito extra como en el caso de los frutos en la parte de abajo. Después ya empieza la zona del color. En esta ocasión lo que he colocado es un color amarillo de fondo. Luego os comentaré para qué es. Realmente lo que hago es tener una base de color y encima de él voy a poder dibujar con mi verde posteriormente. Esta base me ayuda para tener un poquito más de baile de los colores en el verde de la hoja. Después nos metemos con las flores. Intento usar un tono violeta, pero también vibrando un poco entre tonos un poquito más cálidos, como un siena, por ejemplo, natural. Esto hace que tenga un poquito más de volumen, incluso un color carmín en las puntas. Sobre todo lo que hay que potenciar es que estas hojas tengan ese colorido también muy sutil que tienen, pero un poco de contraste. Aquí se ve el porqué del amarillo. He usado una vela de cera. ¿Esto qué hace? Coloco unas pequeñas manchas con esta cera en algunos puntos. Y así reservo esas partes para la acuarela. En este caso saldrá el color amarillo que he dado de base. ¿Para qué? Una vez que tengo estas enmascaraciones ya dadas, voy a empezar a meter verde. Cuando coloco el verde por encima, va a resbalar por encima de esta cera. Voy a conseguir enmascarar estas zonas. Es una forma muy sencilla de conseguir estas zonas reservadas del verde y poder trabajar más tranquilamente con mi color verde a posteriori. Ahora solo tengo que dar ese verde de forma más o menos viva, vibrando entre diferentes intensidades y colores, pero ya sé que me va a quedar debajo el tono. Voy jugando con diferentes tonos de verde, intentando darle un poquito de variación, con zonas un poquito más iluminadas, con más agua, menos pigmento, incluso variando un poquito a zonas un poco más tostadas. Vamos a aprovechar que esta planta tiene un verde vivo, pero también tiene zonas que brillan y que tienen ese color también un poco más amarillento, que es el que tengo puesto de base. Con esto lo que hago es empezar a meter más intensidad de color en algunas zonas y dejar que la acuarela trabaje, dejando estas zonas más oscuras y más claras. Esto es ir repitiendo hoja a hoja. Aquí vemos cómo al aplicar la acuarela directamente con este verde no me tengo que preocupar por reservar toda esa zona interior en un color tan amarillento. Directamente paso por encima y ya queda reservada. Con esto completo todas las hojas intentando jugar un poco con la intensidad del verde, incluso dándole algunas partes ya de variedad por ese saltito que tenemos en las hojas, pero al fin y al cabo es tratar las hojas como un verde muy vivo, con zonas más oscuras para dar esa sensación de profundidad y zonas un poquito más claras para fingir un poquito esos brillos. Si jugamos con un par de tonos en el color, sería lo ideal, para que queden menos aburridas, más vivas y más cercanas a la imagen de referencia. Yo siempre recomiendo tener una imagen de referencia para este caso de dibujos. Lo que hacemos es intentar buscar varias referencias que nos gusten y trabajar con ellas, así siempre tenemos una referencia de la que beber a la hora de elegir colores y tonos. Una vez que tengamos ya dibujadas todas las hojas, vamos con el tronco. El tronco también tiene algunas zonas verdes, que las incluyo ya, y directamente voy con un marrón, que es un siena tostada en este caso, dándole pequeños virajes en la iluminación y dejando un poco esas zonas verdes respetadas de antes para un poco acercarnos a la referencia que es la que yo tenía, de una imagen con un tronco verde y un poquito de marrón en algunas zonas por esa corteza. Completamos las ramas con este siena natural que tengo, algunas zonas un poquito de tostada, y dibujo por último esos capullos que tengo sin abrir. Me pasé un poco con la acuarela y lo que hago es quitar un poco con un pequeño pañuelo. Las hojas, una vez que están secas de las flores, vamos a dar la segunda capa que tenemos para esos pequeños pétalos que tiene la parte interior, y ya por fin saltamos a los marrones para almendra como tal, en este caso con cáscara. Ahí tenemos una almendra que está a punto de abrir y aprovecho el color ya para dar homogeneidad al resto de las almendras que tengo por ahí cerca, tanto una como la otra. Cuando tienen cáscara, las almendras tienen una especie de pelito alrededor, se vuelven verdosas la cáscara. He intentado forzar ese verde pardo que tiene alrededor y es muy importante el brillo que tiene alrededor.
está formada por una pequeña pelusa y ese brillo que tiene alrededor es necesario para dar esa sensación de textura. ¿Vale? La cáscara realmente no es un verde muy vivo, sino que lo viro un poquito con un siena natural probablemente, un poquito de amarillo, intentar que no sea tan verde como las hojas, es un verde mucho más apagado. Trabajamos con una gran mancha homogénea para el color base y después en esa mancha empezamos a trabajar un poquito con colores un poco más oscuros. Pueden ser tirando un poquito azules o si no con un siena tostada probablemente nos dé el toque fantástico que queremos para ese color final. Siempre hay que intentar respetar un poco los bordes para que nos dé esa sensación de pelusa de que tenemos alrededor. Y con esto ya generamos un volumen, que es lo que queremos en estas dos piezas que tenemos detrás. Tenemos dos que están abiertas delante y dos detrás. Vamos a generar ese volumen a base de meterle más oscuridad, es decir, más intensidad en los colores. Colores más vivos en las partes de delante y más oscuros en las partes de atrás. Continuamos un poco con las cáscaras y lo mismo, vamos a dar volumen, las partes de abajo un poquito más oscuros y la parte de arriba más brillante. Y además esa textura que hemos dicho de esa textura de pelo característica de las cáscaras del almendro. Seguimos con el marrón para las cáscaras de almendra y le damos un poquito de volumen. La parte de abajo un poco más oscura, tampoco pasamos con intensidad porque es una zona bastante clarita en la acuarela y le damos un poquito ya de sensación de rugosidad, ¿vale? A esa cáscara. No es homogénea, tiene muchas entradas y salientes, luego le daremos con el boli al final esos detalles. Seguimos con la rama hasta el final, en este caso está detrás y es bastante oscura y ya la sensación un poquito de esa superposición. Aquí el fruto lo que hice fue separarlo en dos, que a veces quedan muy bien estas láminas botánicas. La parte de la derecha estaría intacta y la parte de la izquierda tiene todavía esa cáscara que tienen las almendras cuando están sin pelar. Vamos por último a la parte interior de la cáscara blandita, que lo he solucionado con un siena tostado y con un poquito de dorado de Indias y dejando la parte más oscura con más pigmento pegada a la almendra. Ahora vamos a dar un poco sensación como de color, después ya meteremos un poquito más de contraste. Aquí vuelvo otra vez a trabajar porque como veis esas dos almendras no se separan demasiado. Lo que hago es trabajar con la de arriba, he dejado un poquito de caer un poquito de agua al principio para que el corte con la de abajo no sea tan duro y voy a extender un poquito un color más oscuro para separar la tercera de la cuarta, de las cuatro que tenemos ahí. ¿Vale? Con eso generamos un poquito de jerarquía. ¿Vale? Voy a eliminar un poquito de pintura para que se vea bien la forma, digamos, de esa tercera y un poco también la parte de arriba. Lo que quiero marcar es el salto que tenemos justamente ahí entre la tercera y la cuarta, que se vea ese salto. Intentar no perder estos brillos que nos da de esa pelusita que tenemos de las cáscaras. Por último, ya con un portaminas, pequeños detallitos que le dan un poco más ya de definición a la planta. Los capullos, la parte de algunas ramas, no repasamos con todo, pero sí hay ciertos toques que le vamos a dar a las plantas, sobre todo las ramas en la parte de abajo para dar un poquito de volumen. En este caso tenemos todos esos pistilos, la parte de arriba lo marco con un pequeño puntito con portaminas y después con unas pequeñas líneas que hace la sensación de que realmente estamos uniendo esos puntitos con el centro de la flor. Hay que ser muy sutil para no cargar de información, ya que esa es una parte muy pequeña del dibujo. Por último ya meter unos últimos detalles, ya con un calibrado un poquito más contundente, más negro, sin abusar tampoco. Si vemos que es demasiado, volvemos otra vez al portaminas, es un portaminas muy blandito de 2B. Y ya por último las zonas más negras que queramos tener, darle con este calibrado totalmente negro en algunas zonas para tener realmente algún negro en nuestra imagen, pero solamente donde nos haga falta. ¿Vale? Sobre todo voy repasando las partes de abajo por generar volumen, esas ramas, y voy un poco con el calibrado dando las últimas zonas y ahí es un poco un completar con detalles entre portaminas, calibrado o algún rotulador de color. A un marrón podría ser. Ya son temas de detalles, donde vemos que nos ha hecho falta un poquito, lo metemos. Por último ya la cáscara dura, darle un poquito de definición, luego con unos calibrados muy finitos, son 0,4 de estabilo,
marrón, y así damos un poquito de color sin pasarnos al negro o al gris. Lo que hacemos es dar un poquito de información de definición, pero además aportar color. Aquí creo que merece la pena que sean un color marrón estas líneas últimas que damos, para que tenga realmente, no reste saturación al meter portaminas o meter un calibrado. Y con esto lo que tendremos son los últimos detalles, son líneas, son marquitas, y es la textura final, lo que hace que realmente se vea como una cáscara de una almendra, la parte dura. Hay que fijarse en las referencias y ver un poco cómo se comporta. Realmente son agujeritos, una especie de líneas, son punteadas y da esa textura como de bivalvo, de dos partes, dos cúpulas que se cierran y tienen esos puntitos ahí. Con los brillos y esas zonas negras tenemos que fingir esa textura. Vale, vamos a marcar un poquito más la definición con un lápiz a poder ser, para evitar que sea muy marcada, porque son piezas de un color oscuro, pero tampoco podemos meter ahí un negro porque creo que va a dar demasiada potencia para ese negro. Con un gris de un grafito, de un portaminas, creo que es lo ideal. Damos los últimos detalles y con esto ya definimos bien todos los brillitos, todas las zonas que queramos que tengan presencia, las dejamos listas. Y ya por último, cogemos y dejamos marcado ese marco que me gusta hacer, que define la lámina y que viene muy bien para el formato del calendario que yo he diseñado. Es un formato totalmente cuadrado en el que la rama sí que lo atraviesa, y me gusta porque le da un poco de relieve, ya no es un marco, sino que es realmente ese rectángulo, ese cuadrado, se ve interrumpido por la rama, y lo que hace es que resalte un poquito más. Dibujo 3 líneas donde voy a dibujar el nombre de la planta, en este caso con 3 marcas y por unos dulcis, y con un último calibrado puede ser, o una plumilla, suele quedar bastante bien porque tiene un poquito más vibra un poquito más esa línea, le damos el toque con letras un poco cursivas. Y aquí está, aquí lo tenemos. Después de tanto esfuerzo, tenemos la lámina acabada. Espero que os haya gustado y os animo a que dibujéis. Hasta otra.